Bienvenidos jóvenes y señoritas, estamos nuevamente en una clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Yo soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema muy creativo y muy original. Vamos a hablar de la poesía y el poema. ¿Están listos? Comencemos. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy y a manera de introducción para hablar de la poesía y el poema vamos a hablar de un poeta muy importante para nosotros en Bolivia. Vamos a hablar de Jaime Sáenz. Este año, tal vez algunos se han enterado, es el centenario del nacimiento de Jaime Sáenz y por esa razón se han realizado distintas actividades en distintos lugares del país. Sabemos que es un poeta muy significativo, que también tiene algunas novelas, que tiene también algunos textos de ensayo, crítica y demás. Jaime Sáenz ha nacido en el año 1921 y es por eso que este año se está mencionando su centenario. Vamos a hablar acerca de algunos de sus textos. En particular, él ha escrito libros de poesía desde 1955 hasta 1984. Hay distintos títulos entre los que podemos hablar de Bruckner, podemos hablar de Las tinieblas, El escalpelo, Muerte por el tacto, Visitante nocturno, La noche. Y en este caso vamos a leer un pequeño fragmento justamente de uno de sus poemarios, de Las tinieblas. Vamos a leer un pequeño fragmento de uno de sus poemas. A ver, síganme por favor. A ver, dice, fragmento 3. Con la caída conocerás la penumbra y con la penumbra la oscuridad. Con la oscuridad conocerás lo oscuro y con lo oscuro lo que no lo es. Es solo el principio de uno de los poemas de Jaime Sáenz y ahí nomás podemos deducir que una de las preocupaciones del autor son precisamente la noche, la oscuridad y en muchos casos él escribe acerca de la muerte. Eso es algo muy significativo para nosotros porque es un poeta que ha sabido entender de otra manera la noción y la idea de la muerte, como una continuidad de la vida básicamente. Los invito a que en algún momento lean algunos de los poemarios de Jaime Sáenz, que seguramente va a ser una lectura muy gratificante para todos ustedes. Y a continuación vamos con la teoría de nuestro tema. Bien, vamos a ir con la parte teórica de nuestro tema. En este caso vamos a hablar de la poesía y el poema. Para muchos a veces estos conceptos son básicamente lo mismo, pero vamos a apelar en este caso a la obra también de otro autor muy importante de poesía y de teoría literaria en Latinoamérica. Vamos a hablar de Octavio Paz y un libro que él ha escrito para explicar muchos conceptos teóricos relacionados a poesía. El libro se llama El arco y la lira. Uno de los capítulos del arco y la lira precisamente titula La poesía y el poema. Nosotros pensamos, les decía que a veces es lo mismo, ¿no? Poesía y poema, pero lo que Octavio Paz nos hace entender es que la poesía es una esencia, como él dice, una sublimación del arte o una manera en la cual se concibe el arte en general, no solamente el arte literario, no solamente el arte de la escritura, sino muchas veces tiende a trascender eso. Él encuentra poesía en los cuadros, por ejemplo, él encuentra poesía en las esculturas, la poesía como esencia del arte. Por el otro lado, hablaríamos del poema. El poema viene siendo más bien la estructura, la construcción, una obra, un constructo del arte, es decir, un artificio, una cosa material. Por eso a veces nosotros tendemos a diferenciar, decimos todos podemos escribir poemas, pero no necesariamente todos podemos llegar a concebir poesía. La poesía es una esencia, el poema es una estructura. La estructura puede tener muchos elementos materiales, podemos incluir ahí metáforas, rimas, etc., pero eso no quiere decir que vayamos a lograr la esencia de la poesía. Esa división es muy importante y tenemos que tomarlas en cuenta, jóvenes y señoritas, para entender que las construcciones, lo físico es el poema y la esencia es la poesía. Sigamos adelante. En este caso, ya que vamos a empezar a leer poemas y vamos a tratar de descubrir esa esencia de la poesía, tenemos que básicamente dirigirnos a tres aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos? En primer lugar está el yo poético. ¿Qué es el yo poético? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, una novela o un cuento, el que habla es el narrador, ¿no es cierto? Pero cuando leemos un poema, ¿quién habla? El que habla es el denominado yo poético. ¿Ya? La voz que se pronuncia en el poema es el yo poético. Luego tenemos el segundo aspecto. El segundo aspecto sería el tema o el tópico. Todo poeta tiende a dirigirse a ciertos temas y muchas veces reproducirlos y repetirlos de manera recurrente. En este caso habíamos tenido, por ejemplo, los poemas de Jaime Sáenz y si los leemos con detenimiento seguramente llegaremos a la conclusión de que uno de los temas preferidos de Jaime Sáenz son la muerte, la soledad y posiblemente la noche. El tercer aspecto del que tenemos que hablar si vamos a entender un poco la poesía y los poemas es la construcción de los versos. ¿Qué es un verso?
Cuando nosotros leemos un libro, generalmente si es un libro de cualquier área de conocimiento, el libro está escrito en párrafos, ¿no? ¿Cómo son los párrafos? Es un texto que va de manera continua durante varias líneas hasta llegar al punto aparte. Llegamos al punto aparte y empieza un nuevo párrafo. En este caso, el verso no necesita ese punto aparte. El verso es simplemente una línea, que pueden ser 3, 4, 5, 7 palabras que expresan una idea. No necesita el punto aparte y aún así baja otro nivel para que se cree o se genere un nuevo verso. Es decir, un verso es una línea de escritura, que es de cierta manera independiente. Bien, ahora para entender el verso tenemos que hablar de un concepto que a veces se nos vuelve un poco complicado, la métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es la manera en la cual estructuramos nuestros poemas o en la cual los poetas estructuran los poemas. La métrica, como pueden deducir por el nombre, implica una cierta medida, ¿no? Metro, métrica, es una medida. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a medir con una wincha los versos? No, los versos se miden en función a la cantidad de sílabas que tienen. De este modo vamos a hablar del número de las sílabas, vamos a hablar de los tipos de rima que existen en los versos y vamos a hablar seguramente de las licencias poéticas. Bien, vayamos uno por uno. Si hablamos de la medición de los versos en cuanto a su longitud de sílabas, vamos a encontrar dos tipos de versos. Vamos a hablar de los versos de arte menor y los versos de arte mayor. ¿Cuáles son estos? Se entiende como versos de arte menor aquellos que van desde 2 sílabas hasta 8 sílabas. Es decir, si usamos los denominativos para cada uno, podríamos decir un verso bisílabo es de 2 sílabas, un verso trisílabo, 3 sílabas, etcétera, etcétera, hasta llegar al octosílabo, que sería de 8 sílabas. Hasta ahí el arte menor. Cuando excedemos este número de 8 sílabas y ya nos sale un verso de 9, 10, 11, 12 sílabas, ya tienen otros denominativos y se convierten en versos de arte mayor. En este caso, si decimos eneasílabo, es de 9 sílabas, decasílabo, 10 sílabas, etc., hasta llegar al 13, que sería tridecasílabo. Sin embargo, cuando tenemos un verso de 14 sílabas, como suele ocurrir a veces con los sonetos u otro tipo de construcciones, ahí tiene un nombre diferente. Ya no es en función al número de sílabas, sino a un denominativo especial. El verso de arte mayor de 14 sílabas se conoce como verso alejandrino y, como les decía, en algún caso suele usarse para escribir los llamados sonetos. Esa es la medición de sílabas de métrica de los poemas. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora acerca del segundo punto que les decía que teníamos que entender de los versos. Tenemos que hablar de la rima. ¿Qué es la rima? Nosotros, por nuestra experiencia, jóvenes señoritas, sabemos que la rima es esa repetición de sonidos que a veces percibimos, por ejemplo, en las canciones o percibimos en algunas composiciones más simples o en algunas composiciones de la televisión, etc. Cuando se repite un sonido decimos, ha hecho una rima, ¿no es cierto? Pero también las rimas existen de distintas formas. Existen dos categorías de rimas. Se habla de rimas asonantes y rimas consonantes. Cuando hablamos de rimas asonantes, quiere decir que son las sílabas que están coincidiendo en cuanto a sus vocales. Cuando hay una coincidencia de vocales en la última sílaba de la última palabra. Y cuando hablamos de rimas consonantes, tal como dice su nombre, tiene que coincidir no solo la vocal, sino también la consonante de la última sílaba. Aquí tenemos un par de ejemplos. A ver, leamos. Tenemos unos versos de Vicente Huidobro, posiblemente del poemario de Altazor, donde dice: mi espejo, corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Y debajo dice: mi espejo, más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Si se fijan, hay una coincidencia de vocales entre la palabra noches y orbe, con la vocal O y la vocal E. En el segundo y cuarto verso hay coincidencia entre cuarto y ahogaron, por las vocales A y la vocal O. En ese caso son rimas asonantes, repito. Asonantes cuando coinciden solo las vocales. ¿Qué pasa con las rimas consonantes? Son aquellas que tienen coincidencia de toda la sílaba final. En este caso leamos nuestro ejemplo. Dice: si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Entonces, si se fijan, los 4 versos coinciden en la sílaba completa. Tas, 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 ¿no es cierto? Tanto la consonante como la vocal son la misma en cada una de las palabras finales. Sigamos. Estábamos hace rato hablando de la medición de los versos
y habíamos dicho que cuando son de 12 sílabas, por ejemplo, se conoce como versos dodecasílabos. Aquí tenemos un ejemplo con un poema de Óscar Alfaro, que es muy interesante y que tiene una especie de léxico particular tarijeño. A ver, leamos. Yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie me arranca del pago en que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que el campo, y llevo una faja plateada del río. Si se fijan, hay unas pequeñas variaciones de emplazos entre la E y la I, pero eso es, repito, por la forma, el léxico de expresión típica de la región de El Chaco y Tarija. Debajo de cada verso pueden observar ustedes que está dividido por sílabas, ¿no? Y en algunos casos se respeta los diptongos, en otros casos se está separando los diptongos, pero el punto es que si hacemos la sumatoria al final tenemos 12 sílabas, 12 sílabas, 12 sílabas, 12 sílabas. Eso nos dice que esta estrofa de este poema de Óscar Alfaro es un poema o es una estrofa dodecasílaba, ¿ya? Pueden revisarlo con más detalle si gustan, pero estamos cumpliendo la cantidad. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos poemas que por más que dividimos y contamos las sílabas, no coinciden? Aparece, digamos, uno con 12, el otro con 11, el otro con 10. Entonces, en ese caso, ¿qué estará pasando? Lo que pasa es que tenemos que aplicar lo que se llaman las licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas? Las licencias poéticas son aquellas variaciones que se permiten para omitir la regla de alguna manera. Existen 3 licencias poéticas. Estamos hablando de la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. En este caso vamos a revisar cada una de estas. Primero, la sinalefa. Este recurso hace que en una sola sílaba se reúnan 2 palabras. Es un poco raro, ¿no? Porque siempre decimos que cada palabra se divide en sus sílabas. Pero en este caso lo que hace es unir. Tenemos aquí un verso de José de Espronceda, de un poema que titula La canción del pirata, que dice: hacia un lado, al otro Europa. Y si se fijan ahí, las letras que están con rojo están uniendo palabras, inclusive están uniendo 3 palabras en una sola sílaba. Ahí donde dice hacia un lado, son 3 palabras que se están uniendo porque son de coincidencia de vocales, A, U, y se están uniendo las 3 como una sola sílaba. De ese modo, al hacer el conteo van a ser solamente el valor de una. ¿Ya? ¿Cuál es el otro ejemplo? Está la diéresis, que consiste, en deshacer un diptongo. Sabemos que un diptongo es la unión de 2 vocales, ¿no? Que pueden convertirse en una sola sílaba, en este caso lo está separando. El verso es: negras violas, blancos alelíes. Esa parte de líes debía ser una sola, pero lo estamos separando. Eso es diéresis. Y en el caso de la sinéresis, lo que se hace es convertir un hiato en diptongo. El hiato es la unión de vocales, pero que no debían separarse. En este caso lo vamos a separar como si fuera diptongo. Tenemos héroe, tenemos poesía, es decir, esas debían ser separadas, pero las estamos uniendo. De ese modo, tenemos sinéresis y tenemos la coincidencia de cantidad de sílabas. Pues bien, de este modo hemos hecho el desarrollo de las primeras aproximaciones a lo que sería la poesía y el poema y las principales estructuras que podemos observar dentro de un poema. Espero que todo esto haya sido muy provechoso para cada uno de ustedes y podamos en una posterior clase ir desarrollando aún más conocimientos. Pues bien, jóvenes y señoritas, en este caso hemos hablado de varios tópicos, hemos hablado acerca de poesía, poema, estructuras, hemos mencionado un poeta, un teórico, tenemos mucho conocimiento que hemos asimilado, pero lo que quisiera que recordemos y valoremos es entender la poesía como una esencia, como una forma de creación del arte, como algo que trasciende a la misma escritura y atinge a otras formas de comunicación, a otras formas de arte. Que no entendamos la poesía como simplemente palabras bonitas, sino como algo que va más allá y que merece un análisis muy, muy detallado. De la misma manera, los invito a que nos acompañen en el próximo programa, donde iremos desarrollando más conocimientos acerca de este y otros temas. Los invito de esta manera también a que lean su texto del Ministerio de Educación y podamos aprender juntos cada día. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.